Pues yo me llamo Juan Blanco Fernández. ¿Dónde nació? En Uscas, en el 1928, el día 13 de enero. ¿Usted recuerda cómo se llamaba su abuela por parte de madre? Remedios Fernández, Fernández me parece. ¿Usted sabe si su abuela sabía leer y escribir? No, era analfabeto como soy yo. ¿Usted la conoció personalmente a ella? Sí, a ella sí, y al abuelo también. ¿Qué le contaba su abuela de cómo era el pueblo antiguamente? Antiguamente, pues, miseria, porque antes éramos todos, teníamos que salir a guardar cochinos, guardar cabras, para ganar algo, para comer, porque entonces no había mucho para comer, porque se ganaba muy poco. Yo ya empecé a ganar, porque cuando ya empecé a 13 años, pues ya yo empecé a ganar un poquillo de dinero para darlo en la casa. ¿Su abuela Remedio, ella tenía algún tipo de afición? Del campo, de la casa, del campo y de la casa, lo que ¿En qué había, trabajaba ella? pues la casa. ¿Ella era religiosa? Pues yo en aquellos entonces yo no sabía si iba a la escuela o no, pero yo creo que sí, porque entonces era diferente ahora, eran más religiosos. ¿Y sabe usted si ella militaba en algún tipo de partido político o...? No creo. De eso no sé yo nada. ¿Si alguien ayudaba a su abuela en las tareas del hogar? Mi madre le ayudaba a mi abuela, que era su hija. Los hombres eran al campo. Los hombres eran a trabajar en el campo, como hay que decir malamente, como los animales. El marido de Remedios, ¿cómo se llamaba él? Pedro nació aquí porque la casa que ellos vivían la tengo yo hecha un garaje, porque la casa hubo que tirarla completamente porque se quedó como un solar y después he hecho yo un garaje. ¿Pedro, su abuelo, sabía leer y escribir? Yo creo que no. ¿A qué se dedicaba él? Él se dedicaba al contrabando, pero después tenía una viña, iba de su viña, hacía vino, cogía la uva, la pisaba y hacía mosto, que se llamaba, o se llama todavía, y siempre hacía eso. ¿Recuerda usted si la viña estaba lejos del pueblo, cerca? Sí, estaba tirando para Cartagena, pero sobre el arroyo. ¿Era religioso? No, yo eso no me acuerdo, yo nada. ¿Militaba en algún partido político? Tampoco le puedo decir. ¿Qué anécdota recuerda usted de su abuelo? ¿De hablar con él o algo que le ocurriese con su abuelo? Sí, yo cobraba mucho porque era muy bueno con nosotros. Nos daba uva, nos daba higo, nos daba lo que tenía la viña, porque la viña tenía muchas cosas. Tenía ciruelas, tenía higos, tenía brevas, tenía de todo eso cultivaba él y era muy bueno. ¿A qué edad falleció él? Oh, ya muy viejo, muy viejo. ¿Qué más anécdotas, qué más cosas que él le contaba? Yo lo que decía, tú te vienes conmigo para que me des compañía, para estar conmigo jugando. Allí con la perrita, que tenía un perro también, y yo jugaba con él. Tenía ¿cómo se dice? Una choza, y la tenía con paja, y allí nos metíamos en la choza, y él nos daba muchas cosas. Mi abuelo le decían Pedro el Norico, no sé por qué. ¿Sabe usted cómo se conocieron su abuelo y su abuela? Eso no. La casa que tenían ellos dos, descríbamela, ¿cómo era? Antes se vivía, como el otro que dijo, chica, la casa chica, ni había sala de baño, ni había cocina, el fuego estaba siempre en la candela, el humero estaba en la casa, en la casa se hacía de comer, se hacía de todo, no como ahora que estamos todos, la cosa ha cambiado. Pues tenía el cuarto, el dormitorio, que vivían ellos, el dormitorio, el comedor y la cámara, que subían allí, tenían todas sus cosas en la cámara, arriba. ¿Qué cosas tenían en la cámara? Cosas viejas, todo. El suelo eran de ladrillos de esos gordos que había de barro, las paredes de tierra, como el otro que dijo, de las que hacían los moros de antes. Entonces esa casa era muy antigua. Pero antigua. Me dice usted que entonces sus abuelos no tenían lo que hoy se conoce como un váter. En el muliá, un cubo, hacían sus necesidades y después se tiraban. Pues lo tiraban allí al huerto. Y cocinaban entonces en la chimenea. En la chimenea, pero en la casa. Tenían sus estrebes, como hay que decir, unas estrebes que hay, como por ejemplo esto, pero más pequeñitas, una cosa así. Y ahí ponían la cacerola, la leña se metía por abajo y salía por la chimenea para arriba. Es humero que nosotros le llamamos. Económicamente tenía un nivel alto, medio o bajo. Yo le digo la verdad, yo creo que más bien bajo que alto. Bien bajo, porque usted sabe que antes era la miseria, porque nosotros hemos vivido en miseria. ¿Usted sabe que con lo que ganaban un real se podía adelantar muchas cosas? ¿Usted sabe lo que es un real? Ahora mismo son 5 céntimos, me parece que son. ¿Eso se ganaba en un mes? En un mes casi. En miseria. ¿Había animales en la casa de su En la padre? casa sí había gallinas y había más cosas. Tenía el burro, tenía la burra y vivían en la casa. Detrás de la casa había un patinete y allí le echaban de comer y allí hacían las cosas. ¿Vacaciones tenía su abuelo? ¿Vacaciones? Si las vacaciones las hemos tenido nosotros ahora, como nosotros que digo. Desde que yo me fui a Francia. ¿Usted sabe lo que a mí me pasaba? Cuando yo ya empecé a trabajar, yo tenía un molino que está ahí abajo en el río y yo me tiraba
tiene 5 años en el río, en el molino ese, con 3 mulos, acarreando la harina a todos los pueblos de aquí, arriba. Y ganaba 3 duros. Me levantaban de las claras del día hasta que anochecía. Yo hablo ahora por mí. Eso es duro. Usted me ha comentado antes que su abuelo era contrabandista. Padre de mi madre. ¿Usted conoció a su abuelo siendo contrabandista? No. ¿Qué le contaban? Pues me contaba él que pasaba mucho, porque tenía que siempre venir escondido. Que lo cogían los guardias, a lo mejor lo metían en la cárcel o lo mataban. No sabemos lo que sería. Yo creo que no lo cogieron porque era un astuto. Él siempre se tiraba por los sitios más malos que había. Porque a mí me lo contaba él. ¿Qué tipo de mercancía? Pues tabaco mayormente, café. ¿A dónde iba por el tabaco y el café? A la línea. Que desde la línea aquí, andando, con un saco a la espalda, eso tenía mandanga. ¿Cuánto ganaba su abuelo con eso? Yo no lo puedo decir, porque él llevaba eso y llevaba al campo. ¿Sabe usted si más gente del pueblo también se dedicaba a eso, al contrabando? Algunos había. Vamos a cambiar de rama de la familia. Su abuela. ¿Cómo se llama mi abuela? María. Ella nació allí enfrente. Juzcar, ¿no? Yo creo, sí. ¿Usted la conoció a María? Sí, la vi, cuando estaba ya... ¿Leer y escribir? Pero yo creo que no. Había más analfabetos que los que sabíamos, ¿eh? Mi padre sí sabía leer y escribir. ¿Sabe usted si su abuela, por parte de padre, militó en algún tipo de partido político o sindicato, o la ideología que tenía ella? Yo no me acuerdo de eso. ¿Religiosa? ¿Era religiosa? Tampoco me acuerdo, porque como vivía en el campo y ella murió cuando yo pequeño, y mi abuelo yo no lo conocí. A ella sí, pero a mi abuelo no. ¿Qué le han contado de su abuela? Trabajando siempre en la casa, que ella no era, tenían que hacían tejas, ladrillo, de barro, allí enfrente, que se ve muy bien desde aquí. Y entonces, pues ahí trabajaban ellos, mi abuelo, ahí eran donde trabajaban. ¿Cuántos hijos tuvo ella? Mi padre, mi tío, les digo la verdad, no sé más, no me acuerdo yo si tiene a más, porque eran 2 hermanos. Ah, y una hermana también que murió la pobre. ¿Su abuelo por parte de padre recuerda cómo se llamaba? Frasquito. ¿Nació en Juzcar? Ya no lo puedo decir yo, ¿eh? Murió pronto, ¿eh? Yo lo conocí, pero ya era yo chiquitillo. ¿Sabe si sabía él leer y escribir? Tampoco se lo puedo decir. ¿Si era religioso o militó en algún tipo de partido político? Tampoco se lo puedo decir. ¿Qué cosas le han contado de su abuelo? Que hacía tejas, y ladrillo y hacía las cosas, porque tenían que hacerlo todo a mano y hacer barro con los pies. Y después tenían mordes de madera para hacer las tejas, como, por ejemplo, como aquella que está allí, los ladrillos como esos que están puestos ahí. Después los vendían ellos al pueblo y de afuera, venían con burros, con mulos, y venían a llevárselo a Paraján, Pandeire, a Pujerra, a lo mejor, o a Cartagena. En ese taller, en esa fábrica, ¿su abuelo era el dueño o era un trabajador? No, era un dueño. ¿Y él tenía a más gente a su cargo? Eso, mi padre y los que metían a ganar £1 al día. ¿Y un kilo de pan cuánto costaba? Pues costaba una gorda. Una gorda es menos que £1, ¿no? Sí, menos. ¿Cómo se conocieron su abuelo y su abuela? Eso ya es muy viejo, eso ya... Yo no había nacido. Hablamos de su madre. ¿Ella cómo se llamaba? María Fernández. Ella nació... Aquí en Juca también. ¿Su madre sabía leer y escribir? No, eso sí lo sé cierto. Ella su trabajo, ¿usted sabe lo que hacía? Cuando se llevan el pan fiado, hacía una cruz. Y cuando se era otra cosa, un 0. Y así hacía. Tenía una libreta grande, me acuerdo yo de la libreta. Tenía nada más cruces y 0. ¿Era su madre religiosa? Yo creo que no le daba tiempo ni para ir a la iglesia. ¿Militó en algún tipo de partido político o sindicato? O de eso no. No había nada de eso. Ni sindicato, ni nada más de trabajar y ya está. ¿Su madre tenía alguna afición? Mi madre la afición que tenía era la tiendecilla y la panadería y ya está. ¿Su madre se encargaba en la panadería de vender el pan? Sí. ¿O también ella lo amasaba? Ella lo amasaba y lo vendía. Y lo cosía aquí en uno que teníamos aquí en la casa. ¿Ella se encargaba también de cocer el pan? Otra particular que le daba medio pan por coserle la roba de pan, que se llamaba una roba de 11 kilos y medio. Y los hacía panes de kilo o de medio kilo y entonces lo vendía. Y lo vendía pues barato. Yo ya no me acuerdo ni cómo lo vendía. ¿Ese pan era pan de trigo? Pan de trigo, pero no como lo que hay hoy. De bueno, ese pan era buenísimo. ¿Qué forma era? ¿Redondo? Era redondo, ¿Alargado? sí, redondo, sí, una cosa así. Le llamamos nosotros las teleras. ¿Había más panaderías en el pueblo? No había más, nada más que ella. Normalmente se vendía unos 12 kilos y medio de harina y después eso aumentaba. Y eso era diario. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana. ¿La panadería tenía un horario? Todos los días. Ahí no había horario ninguno. Ahí empezaba por la mañana hasta la noche, hasta que se vendía todo. Cuando no se vendía, pues se guardaba para el otro día. ¿Tuvo en alguna ocasión
ocasión problemas con alguien que le fiaba el pan y después no se lo pagaba? O... Hubo algunos, sí. ¿Qué pasó? Como dice el refrán, voló. Aparte de la panadería, ¿otra cosa que hiciese su madre? Coger castañas y coger aceitunas. Cogía las aceitunas y las castañas de tierras que no eran de su propiedad. No, sí, eran nuestras. Nosotros teníamos los olivos y teníamos las castañas. Los cogíamos, veníamos cuando llegaba el tiempo de la castaña, se cogía, el descansado mi padre las llevaba a ronda para venderlas, con el mulo, el burro, y así. Las aceitunas las cogíamos, las llevábamos al molino para que hiciéramos el aceite para el año, la que se consumía. Lo llevábamos al Pandeire, pues ahí había un molino de aceitunas. Y ahí llevábamos las aceitunas, las molían y nos traíamos el aceite. Llevábamos una carga de 100 kilos y nos daban una latita de aceite, que mi padre traía las dos latitas amarradas con los sacos y eso, y algunas veces yo no alcanzaba para sostenerle la otra. Entonces, con ese aceite, para el año, ¿cómo pagaban al molino? Él se cobraba con las aceitunas. Y todo ese transporte de los productos se hacía con un burro. Con un mulo que teníamos, un mulo, un burro y un mulo. Y después con esas castañas, ¿qué se hacía? Le daban el dinero que valía el saco. Se traía mandado, se traía azúcar, se traía arroz, fideo, de todas esas cosillas, como teníamos una tiendecilla también. ¿Y la tienda que tenían, qué vendían en la tienda? Azúcar, arroz, fideo, petróleo que se vendía entonces. ¿El petróleo para qué se utilizaba? Para la luz. No había luz, teníamos que vender un faro o una cosa por el estilo. Aquí no había nada de luz ni nada de eso. Era el candil y el carburo y cosas así. ¿Esa tienda estaba junto a la panadería o estaban en otro sitio? No, estaba junto. Mi madre pues ha tenido, somos cuatro, 5 y 6. Pero ya la mayor murió, la pobre. ¿Qué le contó su madre de cómo era el pueblo antiguamente? Mire usted, eso yo le digo la verdad, eso no lo contaban. ¿Qué conversaciones recuerda usted con su madre? Yo le digo la verdad, pero yo no teníamos conversación de los trabajos, de cuando teníamos que ir aquí, teníamos que ir allí, de mañana tenemos que madrugar, que tenemos que ir a los castaños, coger castañas, esas conversaciones así. ¿Qué tipo de valores o disciplina le inculcó ella? Como nosotros, cuando yo chico, no pude ir a la escuela porque te mandaban a guardar los cochinos, a guardar las cabras, a ir por el burro, a ir por el mulo, y eso es lo que había, no había otra cosa. ¿Las tareas del hogar recibía ayuda de algún hombre? Nada, antes no existía eso. Pues yo no sé por qué, pero no había ayuda ninguna. ¿Cómo se llamaba su padre? Nicolás Blanco Fernández. Mi padre nació allí enfrente, en el tejarete que le llaman. ¿Él sabía leer y escribir? Sí, un poco, sí. ¿Dónde aprendió? Pues eso es lo que yo no sé. ¿Su padre le contó alguna vez algo sobre su infancia? Me contaba poco, porque nosotros me íbamos a trabajar los dos juntos, pero cuando yo chiquitillo, pues me iba con él y me enseñaba cómo había que hacer y esto, lo otro. Pero contarme historias de eso, bueno, algunos cuentos me contaba de eso, pero otras cosas no. Cuentos de chalaúras, tonterías y eso. ¿Cuentos infantiles o algo así? Sí, una cosa así. ¿Él era religioso? Yo creo que no. Yo creo que entonces iba un poco a la iglesia. ¿Perteneció a algún partido político? No sé, yo no me acuerdo de esto. ¿La ideología que él tenía, si era más bien de izquierda, más bien de derecha o...? Pero es que no sé yo de si era izquierda o era derecha. No, ¿qué aficiones tenía él? Él, la afición que tenía era de trabajar y ya está. El trabajo, de ir a ronda con las castañas, para la aceituna, para el pandeire y trabajar en el campo. ¿El trabajo que hacía él en el campo, en qué consistía? Pues consistía en preparar la viña, en preparar los olivos, los castaños, ararlos, sembrar el trigo, la cebada, los garbanzos, todas esas cosas. Porque teníamos que hacer así, ¿eh? ¿Cuántas horas trabajaba al día? Desde que amanecía hasta que anochecía. ¿Había un día a la semana en el que descansaba? Como no sé que pusiera malo algo, pues se cuidaron un catarro, fuera algo. ¿Usted sabe cómo se conocieron su padre y su madre? Yo no lo puedo decir. ¿La casa de su padre y de su madre, cómo era? Ni grande ni chica, pero era bien. Pues tiene las mismas que tiene ahora. El comedor, el dormitorio, el patio, la cuadra para los mulos, que esa es nuestra habitación. Arriba en la cámara donde dormíamos casi todos. ¿Tenían váter? Entonces cuando tenían que hacer sus necesidades... En un cubo y afuera. Y las mujeres también. ¿El aseo? El aseo, un baño lleno de agua y allí en el baño nos lavábamos todo. Se criaba ese agua y fuera otra. Y la fuente que está ahí, que entonces no había agua en las casas. Veníamos por el agua y echábamos el agua, nos lavábamos y yo me lavaba todas las noches desde luego. Yo no me quedaba una noche que no me lavara, porque el demás día estaba en el campo. Entonces, el agua de la fuente, que era la que utilizan ustedes para cocinar, Para todo. ¿Cómo la traían de la fuente a Con la un casa? cántaro, con 2 cántaros. ¿Quién se ocupaba de esa tarea, de llevar el agua? De eso mi madre. ¿Los hombres no se ocupaban de esa tarea? De esa tarea no, para cuando íbamos al campo sí, nos llevábamos el cántaro y nos íbamos pues, para beber, pero para traer agua, para llevar agua a la casa era a la fuente y a la casa, porque entonces no había agua en las casas. ¿Cómo se iluminaban en su casa?
con un quinqué, con un farol, con un carburo, que entonces también lo teníamos nosotros, carburo, se alumaba más. Eso se le echaba el carburo y se le echaba una poquita de agua, entonces se encendía. ¿Y para cocinar qué fuente de energía utilizaban? Pues hacíamos una cacerola, por ejemplo, la poníamos en la candela y hacíamos todo lo que había que comer. Porque nosotros siempre, cuando llegábamos el tiempo de las castañas y de las bellotas y eso, pues siempre teníamos cerdos, los engordábamos, los matábamos y los poníamos en manteca y duraba para todo el año. ¿Y ustedes mismos mataban el cochino? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacían? Pues mi padre lo hacía muy bien. Lo poníamos encima de una mesa, calentábamos una caldera de agua grande y ahora lo poníamos en el patio, porque el patio corría el agua para afuera. Y allí lo pelábamos, o sea, le echábamos el agua caliente, salían todos los pelos del cochino. ¿El cerdo ya estaba muerto cuando Ya muerto, sí. Pues, ¿y cómo lo...? Lo poníamos encima de la mesa y había un cubo, un plato, un cacharro para coger la sangre. Y entonces hacíamos la morcilla, hacíamos muchas cosas con la sangre. Se molía, se preparaba, se echaban sus aliños. ¿Cuántas personas eran necesarias para Con tres habíamos bastante. Yo cuando la guerra, fíjese usted, pues teníamos una cerda grande, gorda, estaba. Y entonces los falajes nos dicen, porque había un falaje en mi casa, porque se dormía allí en la casa también. Y entonces le dice a mi padre, Nicolás, que mañana dice que venían por la cochina para comérsela a los falajes. Dice, esta noche la matamos. Y cogió el falaje y se la arregló, yo no sé cómo no gruñó, el cochino no gruñó, porque le dio ese paso y no la peló. Y usted sabe dónde la metió, bajo de la cama, para que no la vieran. La lió en un saco, una cosa así, la metió bajo de la cama y vinieron por ella y el falaje les dijo, aquí no tiene Nicolás, no tiene cochino ninguno. Y entonces ya se fueron, pero entonces él le ayudó a mi padre y prepararon el cochino desde guía, lo prepararon y lo metieron y lo pusieron en tinajillas y cosas así. Era muy bueno el falaje ese, era de los mejores que había. ¿Las camas de qué eran? Las camas de tabla y un colchón de sallo de marojo. Esa era la lana que teníamos. ¿Era cómodo? Como estaba uno lisiado de trabajar, se tiraba uno y dormía como un león. ¿Y el colchón de sus padres también era de los mismos materiales? Pues no, ya eso era otro colchón, ya ese era de oveja. Y ya después nosotros también cogíamos ya eso. ¿Usted sabe leer y escribir? No, porque yo no iba a la escuela, porque mi padre decía que teníamos que ir a guardar los cochinos para poder seguir para adelante. Posteriormente usted no ha aprendido a leer, a escribir. No he aprendido porque tengo la cabeza dura también. Podía haber aprendido, pero... Cuando usted era pequeño, habría amigos suyos que supongo que irían a la escuela. Sí, había muchos que iban a la escuela, teniendo más miseria que yo, y han aprendido a leer y a escribir, pero mi padre fue lo que me aprendió a guardar cochinos y cabras. ¿Qué sabe usted de cómo era la escuela? Yo estuve un día en la escuela aquí arriba, que habitaba la escuela, un día solo. No sé por qué fui yo a la escuela. De ese día que me senté allí, me puso el maestro no sé qué, yo no sé ni lo que hacía. Se acabó la escuela para mí. ¿Usted ha recibido algún tipo de educación religiosa? Yo creo que no. Hombre, yo cuando tengo que ir a misa voy, cuando no voy, pues yo cuando voy a la misa los días de fiesta o un difunto, que una misa para un difunto que... ¿Ha pertenecido a algún partido político o sindicato? Bueno, de sindicato cuando estaba en Francia sí. No quería nada más de trabajar. Lo que le decía al sindicato, digo, ¿tú me pagas el sueldo? Y yo no me paro. Eso supongo que le crearía algún conflicto alguna vez. Discutí. Decía, pues vamos a dar, que digo, dígame lo que quiera. A mí me ha dicho el jefe que trabaje y yo trabajo. ¿Siempre hacía usted eso o alguna vez también secundó movilizaciones? No. Siempre hacía yo eso. Yo no me he parado. Todo el tiempo que he estado en la fábrica yo no me he parado. Cuando usted era pequeño, ¿a qué cosas jugaba? Jugamos al trompo, a ese trompo que se haría a la vuelta, a la billarda. Sí, la billarda poníamos dos piedras y ahora poníamos el palo en medio y le dábamos con otro palo para ver dónde llegaba. Y el que llegaba más lejos, pues era el que ganaba. ¿Niños y niñas jugaban juntos? No, los niños. Las niñas aparte. ¿Y usted estuvo jugando hasta que...? Hasta que pude trabajar. Pues yo empecé a trabajar con 13 años. Ganaba ya un duro. En una viña que hay enfrente ahí del pueblo, para arriba. Que ahora son castaños. Pues yo ayudaba a uno que le estaba ejertando la viña. Y yo la porcaba a la cepa. ¿Y cómo iba de casa hasta la viña? Andando. Era poco, estaba ahí mismo. Después de ese trabajo, ¿qué otro trabajo ha tenido usted? He tenido tanto. Lo que le he dicho es del molino. ¿Qué hacía usted cuando se segaba a mano? Mire usted, nosotros íbamos, que era mi tío el que mandaba en los que íbamos 14 o 15, y nos íbamos a la campiña, lejos de aquí, andando. Y yo me iba de Aguaó, y iba con un burro a los pozos, cogía el agua y le daba agua a los segadores. Y de esa manera me metí 3 años que no podía con los cántaros. ¿Usted sabe cómo hacía? Ponía el burro aquí y yo me subía en el pozo y cogía la soga y tiraba del cubo y llenaba los cántaros de los altos burros.
porque no podía coger los cántaros. Pero ya fui acostumbrándome ya, pero ya los otros pues ya me enseñé y ya los cogía los cántaros. Pero después pues seguí y ya me enseñé yo a cegar también. Y ya yo no era aguador, yo ya era segador. Y estuve viviendo unos pocos de años también. Casi 2 meses para ganar 1000 pesetas. Aquí en España he trabajado yo desde que me pude amarrar los zapatos. Después tuve también que cuando salí del molino, porque ya estaba harto de molino y ganaba muy poco, ganaba 3 duros nada más, pues pillé y me fui a Marruecos. Y en Marruecos he estado 5 años haciendo carbón, sacar corcho. Eso era, el patrón era el que pagaba. Ganábamos ya 5 duros. ¿Usted se va a Marruecos sabiendo ya que va a trabajar allí de eso? Yo lo ¿Y sabía. el viaje a Marruecos? El tren y el barco. ¿En qué parte de Marruecos estuvo? En Tetuán. ¿Y por qué se vuelve? Porque ya ganaba menos y entonces pillé y me vine. Y me fui a Pamplona a hacer hoyos para poner pino. 2 meses o 3 meses y después pues veníamos, íbamos y veníamos. Pero eso todos los años, 5 años me parece que fueron. ¿Ese trabajo lo hacían ustedes? ¿Por qué? ¿Porque era un bosque que se había quemado? No, eso eran parcelas que había y la Diputación de Pamplona hacía eso, metían a los obreros, todos los que queríamos ir, pues los hacíamos. Entonces había trabajo y se ganaba dinero también. Yo cuando me fui la primera vez gané 8.000 pesetas y con esas me casé. ¿Más cosas en las que usted ha trabajado aquí en España? También estaba en Alizondo, también he estado en un cable que iba, las maderas iban colgadas y yo estaba para tirar de las cadenas para que se cayeran las maderas. Una fábrica de madera que había. Y entonces iba a Alizondo, que se llamaba el pueblo. Y el cable estaba arriba en la montaña, en el bosque, y los palos iban por el cable, iban a Alizondo. Allí me tiré 7 meses, que por eso me enseñé yo de irme a Francia, porque pasábamos y nos fuimos pasamos la frontera a Francia y compramos unas botas de goma, para tanto barro como había. Y entonces me dijo el que vendía las botas, nos dice, pues aquí en Francia buscan mucha gente para trabajar. Y entonces el muchacho el que estaba conmigo, pues vamos ahí. Y nos fuimos, se agarramos los pasaportes y nos fuimos a Francia. ¿Cuál es la primera ciudad de Francia a la que va usted? En Francia, pues a esa fábrica. Bueno, eso no, pero eso no quiero yo ni decirlo. Porque primeramente nos fuimos a una ferma, a un cortijo. Un cuñado mío y yo, que ya ha muerto también mi cuñado. Nos fuimos. Y ahora pues estuvimos allí un día. Y el tío nos enseñó eran 40 vacas a ordeñarlas a mano. 40 vacas. Tuvimos un día. Y el tío cuando nos vio, pues dice, estos son los míos. Le dijo a otro español que sabía, porque se había ido cuando la guerra se fue allí y estaba en la ferma esa, en el cortijo. Y entonces él nos explicó que estábamos muy contentos el primer día, es un día nada más. Pero ahora nos pidió los pasaportes. Nosotros le dimos los pasaportes y nos dice, tenéis que estar trabajando 10 días, o sea 15 días, mientras que yo arreglo los pasaportes sin sueldo, nada más de la comida. Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo este? Porque entonces no sabía yo francés, ahora sé un poco, pero no mucho. Y le digo, ¿qué es lo que ha dicho? Dice que tienes que estar 15 días trabajando por la comida. Dile, dígate que nos dé los pasaportes. Dile que nos dé los pasaportes. Dice el tío que no nos da los pasaportes. Dice, no nos da los pasaportes, ya te enterarás. Le dije yo, que nosotros nos alargamos. Que tú vas a trabajar por la comida, venga hombre, tú que estás creído. Porque venimos de España, ¿tú te crees que somos tontos o qué? Y entonces cogimos las maletas y nos fuimos, sin los pasaportes. Digo, ya los alargará. Y ahora yo tenía un cuñado que está en Marsella y es francés. Le digo, mira lo que nos pasa. Porque por el camino nos vieron con las maletas a cuestas, porque nosotros íbamos a coger el tren que venía para Nancy, para el pueblo que estábamos nosotros. Y entonces nos vio el tío con las maletas y paró una furgoneta que tenía y dice, Nancy, yo sí, se dio cuenta. Nancy, sí. Pero esto sin saber hablar nada, no sabíamos español nada más. Y entonces agarró y nos puso, venga, vamos a la estación. Nos llevó a la estación y agarró y nos sacó los billetes para Nancy. Los billetes. Y nosotros le dijimos que no tenía... Dice, no. ¿Y esa persona era un desconocido? Ese era alemán, pero estaba en Francia. Y le habría pasado lo mismo que hemos pasado nosotros. Y agarró, nos sacó los billetes hasta Nancy. Y nosotros dijimos que nos diera la dirección para después pagarle lo que le había costado el billete. Y el tío nos dijo que no. El hombre se portó, pero bien. Y a los otros días, porque ya fuimos otra vez a casa de mi cuñado. Y ahora nos dice que como nos habíamos ido. Que digo, pues mira, por esto. Dice, bueno, pues ya yo buscaré la policía para que jode los pasaportes. Dijo mi cuñado. Y entonces digo, espérate que a lo mejor los trae él, porque él está contento con nosotros y a lo mejor quiere que nos vayamos y nos sigue pagando el sueldo. Pero le digo, pues como venga aquí le rompo los sesos. Y digo, porque nosotros nos portamos bien con él y él nos ha dicho, fíjate tú, nos ha dejado de venir desde la ferma a mes con las maletas a cuestas. ¿Qué pasó? Porque llegó a buscar a nosotros otra vez. Y cuando yo lo vi, digo, ¿trae los pasaportes? Dice, sí, traigo los pasaportes. Digo, ¿puedo darle los pasaportes? Y el choma le dijo, pilla la escalera abajo si no te mato. Y ya se fue. Y al otro día, dice, mi cuñado coge el periódico y dice que están buscando obreros en Pompey, que se llama la fábrica.
Digo, vámonos, esta noche no dormimos, nos vamos andando. Y nos fuimos desde Nancy a Pompey, que hay 15 kilómetros. Y cuando llegamos, nos embrocharon, nos dieron los zapatos, nos dieron la ropa, yo les dije, no os preocupéis, a la cantina. Fuimos a comer a la cantina, todo eso. ¿Y esa fábrica de qué era? De hierro. Yo hacía muchas cosas. Molando los hierros, quitando rebabas de los hierros, en la grúa, portando los paquetes de un lado a otro. En esa fábrica trabajaban sobre todo españoles. Españoles, moros, italianos, angelianos, franceses. Españoles habíamos, así por semilla, por lo menos 50 o 60 habíamos. ¿Cuánto tiempo estuvo usted trabajando en esa fábrica? 30 años. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Francia? Pues yo me fui en el 60 y hace 3 años que me vine definitivo. ¿Cómo ha sido su relación con los franceses? Por lo menos yo he tenido suerte, muy bien. ¿Usted echaba de menos España? Hombre, yo lo echaba de menos porque estaban aquí mis raíces, estaban mis hermanas, estaban mis hermanos. Padres también, ya desde luego mis padres murieron mientras que yo allí, ¿eh? Y no podía venir, y entonces no tenía dinero. Por venir perdía el sueldo, muchas cosas. ¿La mujer estaba allí en Francia con usted? Me la llevé cuando llevaba yo un año, estuve solo allí. Y al año le dije que arreglara el pasaporte y ya huí. ¿Ya se habían casado ya? Sí, ya estábamos casados, ya tenía yo las dos. ¿Ella ha trabajado allí? No he trabajado nada. ¿Qué ha aprendido usted de los franceses? He aprendido muy poco, pero que conmigo yo no tengo nada que decir de ellos. ¿No ha tenido nunca ningún conflicto? No, en el trabajo muchos que se hartaban de cerveza y después se le iban a discutir extranjero, que algunas veces se cabreaba uno, ¿no? Porque estuvo trabajando uno conmigo, que también le tuve que zumbar. Teníamos el turno de la mañana. Cuando llegaban las 10, se acabó. Y entonces yo estaba operado con la columna vertebral, no estaba yo fuerte. Y me pusieron a la grúa para enganchar los paquetes y llevarlos a los sitios donde había que ponerlos. Y él, pues, cuando ya yo le decía, oye, venga, ¿qué haces? Te feché tú. Me decía, tú estás chalado perdido. Le digo yo, pero ¿tú qué quieres? ¿Que yo haga tu trabajo y el mío, los dos? Y así, un día, y venga, y otro. Se lo dieron yo a los jefes. Digo, mira usted que no hace nada. Cuando llegan las 10, se lía con la cerveza y el vino y se acabó. Y entonces agarró y dice, déjame, yo lo prepararé. Y se lo dijo. Y ahora estábamos lavándonos, cuando terminamos la jornada, y me cogió alguien por el pescuezo y me metió así en el lavabo. Digo, pues ya te perdiste. Le eché mano y lo tiré la escalera abajo, una escalera que había, por allí lo tiré abajo. Te puse detrás de ellos, y me lié con él allí y lo puse bien. ¿Qué es lo que más echaba de menos de España? No, el clima mayormente. Por cierto, allí en la fábrica, ¿cuántas horas trabajaba? ¿Qué jornada tenía? 8 horas. ¿No había que hacer horas extras? Sí, muchas. ¿Se las pagaban? Sí, pagaban, claro. El domingo era doble. El francés que ha aprendido, si usted no sabe leer ni escribir, ¿cómo...? Pues a fuerza de fuerza. Y después mis niñas pues saben el francés correctamente, me han dado detalles y esas cosas. Y usted, cuando volvía a España, veía de alguna forma el choque, la diferencia entre la sociedad francesa con los derechos que tenían, sí, tal, y cómo se vivía aquí. Ya, pero como yo siempre venía en las vacaciones, yo recuperaba para traer un mes. Yo echaba 16 horas para recuperarlo, porque yo tenía nada más de 24 días. Pero yo a los jefes, porque yo me llevaba bien con ellos, pues les decía, yo recupero y me dejan un mes. Tú, que no te falles. Digo, no te preocupes que yo... Y recuperaba yo, y yo por eso siempre traía un mes. ¿Sufrió algún accidente en la fábrica? Que me cayó un hierro de la grúa y me rompió esta hueso. Menos mal que tenía el casco, y no me quita la cabeza. ¿Era frecuente que hubiese accidentes en la...? Sí, era... ¿Por qué motivo ha vuelto usted? Porque yo estaba harto hasta allí. Y ya yo aquí tengo mi casa, tengo mi garaje, tengo mi finquilla. Ella tiene una finca ahí adelante que también es de olivo y eso. Vamos a volver hacia atrás, casi a su infancia, su adolescencia. Niños y niñas jugaban separados. Sí. Pero ya cuando empieza la adolescencia, empieza pues quizás los noviazgos. Sí, ya empezamos a... ¿Esas relaciones de noviazgo cómo eran? Pues eso era como, mire usted, yo me acuerdo que ahí, como ella vivía aquí arriba, hemos sido novios 8 años. Y estábamos así, pues cuando llegaba la hora de los bailes, que entonces nos daban los bailes, pero ya éramos grandecitos, ya teníamos 15, 16 años, 17, y nos íbamos a bailar. Que aquí los domingos casi todos venían un acordeón, un cordonista de los que... Y había un salón allá arriba, nos íbamos al salón y allí bailábamos, allí nos tomábamos un cafelito, una copita, y es lo que había entonces. ¿Qué música se bailaba? Paso doble, tango, va, esas cosas, pero con los de on. ¿Pero se podía bailar agarrado? Sí, agarrado. ¿Los novios y las novias qué podían y qué no podían hacer? Pues ¿Se podían dar un beso, por ejemplo? Eso era difícil. Que no fuera a ver la madre ni el padre. Si se daba un beso, tenía que ser escondida, y bien escondida.
Nosotros cuando estaba lloviendo en el invierno nos metíamos en la casa y nos poníamos en la candela como ellos, para ir mirando a la madre y el padre allí. Y la madre cualquiera le daba un beso. Durante 8 años, así, hasta que se casaron no se podían dar un beso en No, público. sí, antes ya, después ya, cuando ya cogimos la costumbre, ya nos dábamos besillos, escondidillos, eso. ¿Y podían ir por la calle con la mano No, agarrada? no. ¿Cómo se conocieron, por cierto, usted y su mujer? Desde chiquitillo, de cuando la guerra. Por allí para arriba nos llovían las balas, porque nos fuimos huyendo a Pandeire, porque aquí estaban los rojos, que entonces decía así, y nosotros pudimos corriendo por ahí para arriba, y las balas nos llovían, y desde ahí nos conocimos. ¿Tiene algún recuerdo de la Segunda República? Yo no me acuerdo de eso, a la verdad. El día que comenzó la guerra, el 18 de julio del 36, ¿qué estaba usted haciendo cuando se entera de que ha comenzado una guerra? Mire usted, cuando yo tenía 8 años, pues no, tampoco era mucho la cosa, ¿eh? Porque con 8 años, ¿qué se puede uno acordar? ¿Se acuerda que hay mucha gente, que hay heridos, que hay tiros, balas y estas cosas? Pero allí había donde estaban la cocina, que estaban los falanges, eso sí me acuerdo, que entonces era cuando estaban los falanges, que ellos eran los que estaban en contra de los rojos. Pero de otras cosas... ¿Hubo combates en las calles del pueblo? Hubo muchos aquí y nosotros estábamos en las casas y salieron huyendo porque allí arriba fue un frente. Porque un tío mío estaba metido en su casa y tenía en cada ventana tenía un fusil. Y él cogía y los se iba uno, se iba otro, se iba uno. Pues si lo cogen lo matan, no escapaba. Pero tuvo suerte. ¿Y él era partidario de los republicanos? Los nacionales. ¿Hubo gente del pueblo que murió durante la guerra? ¿Recuerda usted de ver...? Sí, que yo me acuerdo de 3. ¿Combatiendo? Combatiendo y los cogieron y los mataban. ¿Bombardeo? ¿Recuerda usted si hubo...? No, bombardeo no, pero tiro... En la casa de sus padres había un falange. ¿Eso por qué? ¿Porque asignaban a una persona a cada casa o por qué estaba Yo no sé, yo me parece que era eso. Y a nosotros nos tocó ese bueno, ese era buenísimo, vaya. ¿Pasó algo a la iglesia? Bueno, en la iglesia sí, porque le quemaron los santos. ¿Quién hizo eso? Los rojos, porque los santos no tenían culpa. Y ellos cogían los santos y los metían los sacaban afuera y los quemaban. Lo que es que la gente más vieja, pues cogían, ya se enteraron y los metían, donde había paja, los enterraban en paja y eso, para que no le pasara nada. ¿Su familia cómo reacciona cuando comienza la guerra? Yo qué sé, entonces no sabíamos ni de la misa a la media. ¿En el pueblo, en algún momento, la gente huyó? Sí, nos fuimos mucho. ¿Ustedes también huyeron? Sí, porque nos mataban. ¿Quiénes? Los rojos. Y pillamos, nos fuimos a Pandeire. Duró muy poco. Vinieron esos y los otros se fueron. Y yo no sé, ya no me acuerdo yo bien. ¿Llevaban cosas a la casa? Nada. No hemos dio tiempo a nada. Nada más a huir. Cuando regresaron, ¿qué pasó con su casa? Pues ¿Estaba todo bien? Sí, algunas habían roto pero ya vinieron los moros, que entonces estaban con Franco. Se largaron. ¿Y recuerda usted represión contra alguien en particular? Mire usted, como yo era chico, yo eso no... ¿Algún familiar suyo participó en la guerra? Que yo sepa, mi tío. No fue herido, tuvo suerte y no... ¿Y qué le contaba a su tío de la guerra? Porque estaban los rojos, como decíamos, enfrente y él estaba en su casa y a tiro y vengan tiro y hasta que ya vinieron los otros, vino el relevo y ya se largaron, que si no lo liquidan. Después de la guerra, la posguerra, ¿cómo fue aquí? No se estaba muy largo, de aquí no se estaba muy largo. ¿Hubo racionamiento? Sí. Por ejemplo, habían cogido de las casas, los repartían después para los pobres. Hacíamos cola para recoger los garbanzos, habichuelas, lentejas o patatas o cosas así. Durante la guerra, ¿recuerda si escuchaban alguna emisora de radio? Me parece a mí que no había ni a radio. ¿Y después de la guerra, recuerda usted si se castigó a alguien por haber estado en el bando republicano? Sí, hubo en la cárcel también aquí del pueblo y eso, pero no me acuerdo yo. ¿Recuerda usted algún acto de represión sobre las mujeres del pueblo? Tampoco. ¿Qué pasó con los maestros? Con los maestros, uno que había aquí, pues siguió aquí y después ya vino otro y después otro. Hubo 3, que ese último se hizo el alcalde del pueblo. ¿Cómo se le designó a ese hombre alcalde? No fue mediante unas elecciones, le diría. Votaban por él, los del habitantes- pueblo. Los habitantes del pueblo. Los habitantes del pueblo, sí. Bien, ¿sabe usted qué pasó con el alcalde republicano que había aquí? No lo sé. ¿La dictadura qué le ha parecido a usted? En realidad no lo puedo saber, no sé yo lo que decirle de eso. ¿Tenía usted miedo de que la guerra pudiese repetirse? Yo no tengo miedo. ¿Y la vida qué le ha enseñado a usted? La vida, pasar fatiga y mala, trabajar mucho, que ahora me está saliendo todo. Eso es lo que me ha hecho la vida. Porque desde que me puse por amarrar los zapatos, que entonces no había zapatos, había alpargates. Los días de fiesta nos poníamos unas alpargatas. Ha visto cómo el papel de la mujer ha cambiado. ¿Qué le parece a usted ese cambio? Ese cambio, pues muy bien. Porque sí, porque la mujer manda ahora en el hombre. Y antes no, antes era el hombre el que mandaba. Era la mujer la esclava de la casa. Si no estaba contenta, le zumbaban. ¿Qué mensaje le gustaría
a usted dejar a las personas que en el futuro vean este vídeo? El mensaje yo que no hubiera tantos malos como hay. Matan a las mujeres casi por nada. Porque a lo mejor porque el tío está drogado, está no sé qué, o se ha bebido 2 vasos de whisky, ¿sabe? Agarra y mata a la mujer. Eso no es ley. Yo veo eso malamente.